político. El Islam político refiere a aquella política que se establece en función de la ideología religiosa y política. Hay una vinculación estrecha, es decir, hay un vínculo, una conexión entre lo físico, lo espiritual, lo material, lo social y lo político. Por tanto, hay un objetivo, un anhelo de establecer un Estado islámico que viene desde el profeta, ¿no? Es decir, no es un Islam que provenga de alguna idea en virtud del dominio occidental o que provenga de algunos iluminados del siglo XX o del siglo XIX. No, estamos hablando del Islam como una ideología en el sentido de las leyes prácticas, las leyes, la Sharia del Islam. Y al mismo tiempo, esa Sharia tiene lo que se llama el fiqh o la jurisprudencia, que por tanto dan fundamento a un Estado, en lo jurídico, en lo político, en lo social, en lo religioso y hasta en lo económico. Por tanto, esa forma de vida islámica se va a concebir en función de comunidades organizadas y gobernadas de acuerdo a principios islámicos. Eso que tanto teme Occidente, ¿no? Pero es su cultura, es su historia, es su vida. Lo occidental, lo que ingresa a las zonas musulmanas de África y a las zonas del Islam de Asia, del Cáucaso, de Asia Occidental, de Asia Central, de la misma China, la zona de Xinjiang, tienen centenares de años. No es algo que provenga desde que nació Estados Unidos o el Imperio Británico. No, esos imperios y esos poderes lo que trataron fue de generar una occidentalización de aquellas comunidades que vivían indudablemente bajo ese Islam político. Entonces, desde esta perspectiva, hay elementos muy centrales y muy importantes que los va a marcar esa fotografía que ustedes ven ahí, que es febrero de 1979, con el triunfo de la Revolución Islámica, que va a fundamentar un Estado desde el punto de vista distinto al capitalismo y distinto al socialismo, que es la República Islámica de Irán. Y ahí vienen una serie de elementos que yo los voy a pasar, ustedes los van a tener para su lectura, porque es un elemento muy, diría yo, que requiere cierta profundización. Estoy abierto a que posterior al seminario, aquel que tenga alguna duda, que quiera conversar o tener una opinión, como les dije al inicio del seminario, abierto completamente a eso. Pero me parecía importante hablar de que el objetivo de la sociedad islámica es el cambio, la justicia, hablar de verdad. Entonces, es muy interesante porque la revolución y la evolución en la sociedad islámica tiene su propia historia, no es la historia occidental. ¿Ah? No, no se pueden trasladar mecánicamente los acontecimientos revolucionarios de Francia, de la revolución estadounidense, la industrial, la revolución de las flores, al mundo islámico. Tiene su propia historia y su propio desarrollo. Incluso más, la propia revolución islámica tiene sus propios hitos históricos que no tienen que ver con esa influencia. Tienen que ver con la influencia al interior de una sociedad que el propio Islam lo concibe en continuo movimiento. Es decir, el hombre debe tener la oportunidad de utilizar su potencial, dice el Islam, y eso está establecido en los fundamentos y en la ideología política y religiosa que tiene el Islam. Y eso es muy interesante porque aquí el Islam lo que introduce es su propio concepto, veamos la próxima diapositiva, introduce su propio concepto de revolución, que corresponde a un término muy interesante que es el inquilab, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese término coránico tiene su referente en lo que se llama el tawhid, la revolución. Es decir, fundamentalmente hay una visión de mundo que es establecer el inquilab, la justicia, la verdad, pero a través de procesos revolucionarios. Y fíjense que esa relación a mí me pareció muy interesante porque a la derecha pueden ver lo que Salvador Allende dijo en su momento, que la revolución no pasa por la universidad. El Islam concibe que la revolución pasa por los pueblos, no por un grupo de iluminados.
Entonces no pasa por la universidad y esto hay que entenderlo, decía Allende, porque la revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos, la revolución la hacen esencialmente los trabajadores, decía en su oportunidad Salvador Allende. Y ese concepto, que es, podríamos denominarlo de un punto de vista de un político occidental, tiene su expresión también en el mundo del Islam. ¿Mm? Entonces, cuando tú analizas el Islam, los fundamentos del Islam, no la demonización del Islam, te das cuenta que hay elementos muy centrales. Hay una historia que se concibe como causa y efecto. Y en esas causas y efectos el hombre establece su potencial. Por tanto, esa revolución, ese cambio en dos fundamentos principales, justicia y verdad, son también modélicos. Son aquello que uno percibe, analiza y escucha y lee de los movimientos islámicos, como el movimiento de resistencia islámica del Líbano, o el de Palestina, o el movimiento de resistencia Ansarolá, o al-Hashad al-Shabi en Irak. Es decir, cuando uno va al fondo de esos racionamientos se da cuenta que efectivamente hay una riqueza histórica, hay una riqueza espiritual, pero hay una riqueza también conceptual, muy importante, que Occidente no le interesa. Occidente, hablo de los poderes hegemónicos de Occidente, no le interesa desarrollar ni profundizar porque significaría entender y reconocer que su oponente, aquellos que ellos ven como enemigo, esta iranofobia, esta islamofobia, estas conductas de racismo, de supremacismo de Occidente sobre otras culturas, no tienen bases fundantes. No hay una base que sea aceptable más allá de el fin último que tiene el demonizar, que es presentarlos como enemigo, como adversario, como un peligro para la democracia, un peligro para los hombres y las mujeres, un peligro para los niños, y por tanto susceptibles de ser atacados